Hay una tarea en el campus también. Hace poco la subí para que puedan entrar al aula y ver cuál es la tarea, ¿verdad? Son problemas del capítulo 12. Eh, Esa tarea es para el domingo de esta semana. Pues son pocos problemas, por eso la dejé para el domingo. Bien, la clase de ayer estábamos haciendo este problema. Lo terminamos, ¿verdad? Es un problema muy importante porque nos ayuda a comprender el concepto de densidad superficial y volumétrica. Vamos a ver este otro ejercicio que también es de la guía. Veamos. El problema dice lo siguiente. Un registro fonográfico lleva una densidad uniforme de carga estática, ¿verdad? De carga estática sigma. Recuerden que, bueno, generalmente en el libro cuando le ponemos esta sigma puede ser conductividad o densidad de carga. Si es densidad de carga le colocamos un subíndice CH, ¿verdad? Entonces aquí es densidad de carga. Si gira a una velocidad angular W, ¿cuál es la densidad de corriente superficial K a una distancia ρ del centro? Me están preguntando densidad superficial a una distancia ρ del centro arbitraria, ¿verdad? Es un disco el que está girando a una velocidad angular W. Bueno, y en la segunda parte tenemos una esfera sólida. En lugar de un disco, una esfera de radio R y de carga Q, centrada en el origen que está girando a una velocidad W alrededor del eje Z. Encuentre la densidad de corriente J en cualquier punto R θ phi dentro de la esfera. Bien, comencemos con el caso del disco. Tenemos un disco. Fíjense bien, el disco está cargado. Tiene carga superficial phi. Densidad superficial de carga. El disco aquí está en reposo. Si el disco está en reposo, no hay corriente, ¿verdad? La corriente va a aparecer cuando el disco empiece a girar. Fíjense bien, jóvenes. Si yo tengo un conductor, hay varias maneras de generar corriente. Una forma de generar corriente en un conductor es hacer que las cargas se muevan mediante una diferencia de potencial. Otra forma de generar una corriente es hacer girar el objeto. En este caso lo vamos a hacer con la segunda forma. Este disco tiene carga y lo voy a hacer girar. Al hacerlo girar, la carga que contiene gira y al girar la carga genera una corriente, ¿verdad? O sea que en este caso la corriente se debe al movimiento del objeto. En otros casos, por ejemplo en los cables que conducen la electricidad, en las casas, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes ven que los cables de la corriente están fijos, ¿verdad? Los cables no se mueven. Lo que se mueve son los electrones, ¿verdad? Pero en este caso lo que se mueve es el objeto y como la carga está unida al objeto, la carga también se mueve y hay una corriente. Entonces, el eje de rotación es Z. Vamos a decir de que el disco tiene una velocidad angular W. ¿Por qué pongo la velocidad angular aquí en esta dirección, sentido antihorario? La velocidad angular es un vector, ¿verdad? Que se define mediante la regla a la mano derecha. Si el disco gira en sentido antihorario, el vector W apunta hacia arriba. Si gira en sentido horario, el pulgar apunta hacia abajo. W va hacia abajo. Entonces, en el problema no se me indica en qué sentido gira el disco. Entonces yo lo pongo donde yo quiera. Eso no me va a afectar el resultado, ¿verdad? Bueno, entonces al girar en este sentido antihorario, la corriente, las cargas de este disco, las cargas se van a mover también en sentido antihorario y ese va a ser el sentido de la corriente, como ven acá. Las cargas van a formar círculos, ¿verdad? O sea, van a haber circuitos completos, ¿verdad? De corriente. Bien, entonces, lo que queremos es calcular la densidad superficial a una distancia ρ, arbitraria. Entonces, vamos a ver. La definición de K es corriente entre longitud. Debemos usar K igual a esto, no esto. Aquí no podemos usar la definición. ¿Por qué? No conviene esto. Porque en este caso, lo que hay es el movimiento del objeto. Cuando un objeto se mueve,
nosotros tenemos que utilizar esta expresión para las densidades, donde aparece la velocidad. En este caso tenemos una velocidad angular y la velocidad angular la vamos a relacionar con la velocidad lineal. ¿De acuerdo? La velocidad lineal es velocidad angular cruz R en este orden. Y como la velocidad angular ya está definida en el problema, apunta en la dirección de Z y es constante, W en Z. Esta es la densidad de carga superficial. Entonces, en coordenadas cilíndricas, como es un disco, este R, que es el vector de posición de un punto del disco, en coordenadas cilíndricas es ρ en la dirección de ρ unitario. Entonces, al hacer el producto cruz acá, W cruz R, tenemos esto. W por ρ, Z cruz ρ. Z cruz ρ, regla a la mano derecha, es igual a ¿qué? A phi positivo. Phi positivo. Lo pueden hacer en su casa. Z cruz ρ es phi positivo. Entonces me queda que la velocidad lineal es W por ρ en phi. W es la velocidad angular y ρ es la distancia desde el eje hasta un punto cualquiera del disco. Entonces, ya teniendo la velocidad lineal, tenemos la densidad superficial. Sustituyo la velocidad acá y lo multiplico por la densidad de carga y eso sería todo, ¿verdad? Densidad superficial por W por ρ en la dirección de phi. Ya tenemos nuestra densidad superficial a una distancia ρ arbitraria. Como ven ustedes, como la densidad y la velocidad son constantes, aquí la variable es ρ, la distancia desde el eje. Entonces, la ecuación me está diciendo que a medida me alejo del eje de rotación, la densidad superficial va aumentando. Tengo más corriente a medida me alejo del eje, ¿verdad? Aquí podemos ver eso. Nosotros agarramos una distancia ρ arbitraria y calculamos la densidad a esa distancia ρ arbitraria. Entonces, a medida nos alejamos del eje de rotación, esta acá va aumentando la densidad, ¿verdad? La densidad de corriente. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes. Bien, si no hay preguntas, seguimos. Vamos a ver ahora qué pasa en el caso de una esfera. Si yo tengo una esfera, en vez de un disco, entonces la esfera, como es un volumen, la esfera contiene carga Q. Fíjense bien, vamos a leer bien el problema. La esfera es sólida y está cargada uniformemente. Tiene radio R y la carga total es Q. Esta carga Q se distribuye en todo el volumen de la esfera, uniformemente. Bien, entonces, como les decía al inicio, nosotros podemos generar corriente en un conductor estableciendo una diferencia de potencial para que las cargas se muevan, o podemos hacer que el objeto se mueva, que el objeto gire. Si el objeto gira o se traslada, hay una corriente, porque las cargas que pertenecen a él también se mueven, ¿verdad? Entonces, en este caso, la corriente surge del movimiento del medio, que es la esfera, ¿de acuerdo? Entonces, la esfera va a girar en torno al eje Z, hay una velocidad angular W en la dirección de Z, y esta velocidad tangencial está relacionada de esta forma. Bien, el vector de posición que localiza un punto en el interior de la esfera se establece con el vector este, ¿verdad? Posición en coordenadas esféricas. Bueno, entonces esta esfera va a girar. Gira en torno al eje Z. Aquí está el vector de velocidad angular. Lo que tenemos que hacer ahora es el producto cruz para obtener la velocidad lineal. Pero, como estamos trabajando en coordenadas esféricas, todo tiene que estar en esféricas. La velocidad lineal está en coordenadas cartesianas, está en Z, y el vector R está en esféricas. Entonces lo pasamos de esféricas, esto lo pasamos de cartesianas a esféricas, ¿verdad? El Z, de cartesianas a esféricas. Lo sustituyo acá. Hago el producto cruz. R cruz R es 0. Teta cruz R es menos phi. Y menos por este menos queda positivo. De manera que la velocidad lineal es igual a esto.
W por R seno de teta en la dirección de phi. Como ustedes ven acá, la velocidad de las cargas, esta es velocidad de las cargas, ¿verdad? Va a depender de la distancia del centro de la esfera y del ángulo teta también. De eso va a depender. Bueno, con esta velocidad podemos obtener ya la densidad volumétrica. Solo que necesitamos la densidad volumétrica de carga. Como nosotros conocemos la carga total, que es Q, y el volumen de la esfera está definido, ¿verdad? Porque conozco el radio, 4/3 de pi por r cubo, y la carga. Entonces la densidad volumétrica es esto. Sustituyo la densidad volumétrica aquí y la velocidad, y ya tenemos la densidad de corriente volumétrica. Bastante sencillo, ¿verdad? Densidad volumétrica de corriente queda expresado en cantidades conocidas. La variable aquí es R y teta. Porque R y teta, ¿verdad? Representan un punto cualquiera en el interior de la esfera. La expresión, ¿verdad? Aquí lo importante es que la densidad volumétrica va en la dirección de phi, o sea, va formando paralelos. La corriente está a lo largo de los paralelos de la esfera, ¿verdad? La corriente está fluyendo así de esta forma, formando lo que son paralelos, ¿verdad? Eso es por el giro de la esfera. Eso tiene que ver con la forma como la esfera gira. Bien, hasta el momento no sé si hay preguntas, jóvenes. Si no hay preguntas, Por los seguimos. momentos, nada. Bien, sigamos. Ahorita estamos haciendo problemas variados, ¿verdad? De capítulo 12. Ustedes me dicen, ¿verdad? Si es necesario hacer otro repaso del capítulo 12 de conceptos, ¿verdad? Y problemas de otro tipo, ¿verdad? Más adelante. Bien, entonces, en el ejercicio, este es el ejercicio 13, es un problema del libro de Wagner este. Estos problemas anteriores son problemas de la guía. Este problema es del libro. Tiene que ver con la ecuación de continuidad. En un momento dado, cierto sistema tiene una densidad de corriente dada por J. Se fijaron que en la pruebita de ayer habían preguntas de la ecuación de continuidad, ¿verdad? Se les daba un vector J y se les pedía calcular la carga, la corriente, ¿verdad? Solo que tienen que tener cuidado, jóvenes, de que cuando la corriente se usa en la ecuación de continuidad, la superficie es cerrada. Y cuando la corriente se calcula en general, no tiene que ser una superficie cerrada forzosamente, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, en un momento dado, cierto sistema tiene una densidad de corriente volumétrica dada por esto en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Este es el vector de corriente, donde A es una constante positiva. Nos preguntan cuáles son las unidades de A. ¿Cuál es en ese instante la razón de cambio de la densidad de carga en el punto 2 menos 1, 4? Fíjense bien, ¿cuál es la razón de cambio de la densidad de carga? ¿Qué entienden ustedes por esto? Razón de cambio de densidad de carga. ¿A qué se refieren con esto? Razón de cambio de la densidad de carga en este punto. Ajá, ¿qué entienden por esto? Si aumenta o disminuye la carga en ese punto. Sí, ¿verdad? Por ahí va más o menos, porque razón de cambio es una derivada, ¿verdad? Es derivación, ¿verdad? O sea, la derivada de la densidad de carga y la derivada de la densidad de carga me está diciendo si la carga aumenta o disminuye. Pero en un punto, en 2, menos 1,4, ¿cuál es la razón de cambio? O sea, la derivada de la densidad con respecto al tiempo aparece en la ecuación de continuidad, ¿verdad? Y eso es igual a la divergencia de J. Entonces,
Vamos a ver, en la siguiente me preguntan, considere la carga total Q contenida en una esfera de radio R, de radio A quiero decir, con centro en el origen. ¿Con qué rapidez cambia la carga en ese instante? Rapidez con que cambia carga es corriente, ¿verdad? Aumenta o disminuye Q. Eso de que si la corriente aumenta, de que si la carga aumenta o disminuye, también lo obtenemos de la ecuación de continuidad. Vamos a ver. Primero, las unidades de A. Fíjense bien, es bastante simple. ¿Qué tengo que saber yo para calcular las unidades de A? Tengo que saber qué unidades tiene J, ¿verdad? Usamos el análisis de dimensiones. Como J tiene unidades de ¿qué? ¿Qué unidades tiene J? Amperios sobre metro cuadrado. Amperios entre metro cuadrado, ¿verdad? Sí, exacto. Bien, tiene unidades de amperio entre metro cuadrado. Entonces, en el lado derecho, las unidades tienen que ser las mismas. Amperio entre metro cuadrado. Vamos a ver. Aquí, X cubo, Y cubo, Z cubo, tienen unidades de metro cúbico, ¿verdad? Lógicamente. Entonces, ¿qué unidades tiene que tener A para que me queden unidades de amperio entre metro cuadrado? Metros. Tendría que tener unidades de amperios entre metros cuadrados, ¿verdad? Amperio entre metros, quiero decir metros a la... Metros a la ¿qué? A las 5. A las 5, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? Cair. Cair, así como lo dijo, ¿verdad? Cair. Sí. Exactamente así. Fíjense bien, o sea, J tiene unidades de amperio entre metro cuadrado, entonces, por análisis de dimensiones, X, solo pongo las unidades, miren. X cubo es metro al cubo, entonces despejo para A, como que fuese una variable, aunque no es una variable, ¿verdad? Es una constante. Despejo para A y me queda amperio entre metro a la 5. Esa es la unidad de la constante A, amperio entre metro a la 5. Bastante simple, ¿verdad? Esto se llama análisis dimensional. Es cuando nosotros queremos averiguar las unidades de una cantidad. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es en ese instante la razón de cambio de la densidad de carga en el punto 2 menos 1, 4? Me dan este punto porque sin este punto no puedo calcular esa razón de cambio. Quedaría expresado nada más, ¿verdad? Entonces, hacemos uso de la ecuación de continuidad, que es esta. Divergencia de J más la derivada de ρ respecto al tiempo igual a 0. Entonces, esta cantidad es la que menciona el problema. La tasa de cambio de la densidad con respecto al tiempo. Razón de cambio de ρ. Si despejo para esto, me queda menos la divergencia de J. Entonces, bueno, vamos a ver. Como yo conozco J, está en coordenadas cartesianas, simplemente lo que tengo que hacer es derivar, ¿verdad? Calcular la divergencia de J en cartesianas. Calculamos la divergencia de J en cartesianas, bastante simple, el operador nabla, cartesianas, derivamos, y esta es la derivada. Es un escalar. A es una constante, entonces lo evaluamos en el punto 2 menos 1, 4, 2 en X, menos 1 en Y, 4 en Z. Al evaluarlo, como ven acá, obtenemos este resultado. A queda expresado, ¿verdad? Es una constante. El resultado es menos 63A. Esto representa la variación de la densidad en el tiempo o la tasa de cambio de la densidad en el tiempo en este punto en específico. En cada punto es diferente, ¿verdad? En cada punto es diferente. Bien, y por último, la pregunta final es, considera total Q contenida en una esfera de radio A. ¿Con qué rapidez cambia la carga
y si aumenta o disminuye Q. Bueno, vamos a ver. Hasta aquí vamos bien, jóvenes, ¿o tienen alguna pregunta? Vamos bien. ¿Está claro? Bien. Usamos la ecuación de continuidad. Haga la pruebita para corregir errores, para aclarar dudas. En la ecuación de continuidad siempre se utiliza una integral cerrada, de superficie cerrada. Este es corriente y la integral es de superficie cerrada y aparece un signo menos en la corriente. Esto se llama ecuación de continuidad en forma integral. Bueno, entonces, lo que me están preguntando es la corriente, ¿verdad? Como conocemos J, entonces integramos J en la superficie de una esfera, que es una superficie cerrada. Fíjense bien, una superficie esférica de radio A. Vamos a ver. Entonces, por el teorema de la divergencia de Gauss, fíjense bien, ¿por qué hacemos esto? Vamos a ver. Hacemos uso del teorema de la divergencia, o sea, esta integral de superficie la convertimos en una integral de volumen y calculamos la divergencia de J, porque de otra manera esto sería muy difícil de hacer. Porque si ustedes sustituyen aquí la J, ¿cuál sería el problema aquí, joder? Vamos a ver, si alguien está, vamos a ver, están en misa, ¿verdad? No sé si ustedes ya hicieron este problema. Si alguien si alguien ya lo hizo, pues que deje a otro que participe, que tal vez no lo ha hecho. No sé si ya vieron este problema, alguien no lo ha hecho. Vamos a ver, ¿qué problema habría aquí si no usáramos el teorema de la divergencia? ¿Cuál sería el problema? Porque las dos formas son correctas, ¿verdad? Yo puedo calcular esta corriente con este integral o con este integral, pero ¿por qué me conviene hacer el cambio con el teorema de la divergencia? ¿Por qué me conviene trabajar en un volumen en vez de una superficie? Y otra cosa también importante, no sé si la notan ustedes aquí en el problema, no sé si notan algo que estamos haciendo ahí. Raúl, ¿me puede decir por qué es necesario hacer esto? Supongo que porque ya tenemos la divergencia de J. Exactamente, ¿verdad? Ya tengo la divergencia de J. Para ahorrar cálculos hacemos esto. ¿Y por qué? ¿Qué otro problema tenemos aquí en el problema? Quiero decir, estoy redundando, ¿verdad? ¿Qué otro inconveniente tenemos? Las coordenadas, ya que es una Las esfera. coordenadas, ¿verdad? Que tenemos el vector en coordenadas cartesianas y vamos a integrar en una esfera. Entonces, lógicamente, hay que pasar de cartesianas a esféricas, hacer un cambio de coordenadas. Pero vale más, ¿verdad? Que el cambio de coordenadas es bien fácil, porque r cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las componentes cartesianas. Entonces, todo esto que está aquí lo cambiamos por r cuadrado y ya tenemos la divergencia en coordenadas esféricas. Bastante simple, ¿verdad? Todo el trabajo que nos ahorramos con esto, ¿verdad? Bien, entonces, diferencial de volumen en esférica ya es esto. Ya solo nos queda hacer la integral. Integramos en todo el volumen de la esfera. Y como ven ustedes, esto es bien fácil, esta integral es muy fácil. Al final nos queda esto. No olviden el signo menos acá, ¿verdad? En la ecuación de continuidad. El signo menos. Este signo menos lo pasamos a este lado y me queda que la corriente disminuye por este signo menos. La corriente está disminuyendo. ¿Cómo interpretan eso ustedes, jóvenes? La corriente está disminuyendo. Dentro, o sea, dentro de la esfera, la carga está saliendo de la esfera, ¿verdad? La carga está disminuyendo en el interior de la esfera. Por eso la corriente es negativa. O sea, tenemos algo así. Fíjense bien, en el interior de la esfera, la carga está saliendo.
Entonces, la corriente es negativa. La corriente es negativa, la carga está disminuyendo, la divergencia es positiva. ¿Por qué la divergencia es positiva? Es bastante simple la respuesta. Vamos a ver. Vamos a ver. La respuesta es muy sencilla. Eduardo Alvarado, ¿qué me podría decir de esto? ¿Por qué la divergencia es positiva? ¿Alguien que quiera ayudar? David. La carga neta se conserva. Sí, la carga neta se conserva. Eso me dice la ecuación de continuidad, pero la pregunta es, la divergencia es positiva, ¿verdad? Porque están saliendo las líneas de campo. No. Porque está saliendo. Sí, las líneas. Sí, ¿verdad? Exactamente. Así como lo dijo usted. Su nombre, Jonathan. Jonathan. Así como lo dijo Jonathan, ¿verdad? Acuérdense de la definición de divergencia. Cuando las líneas de campo están saliendo de un punto, la divergencia es positiva. Y cuando las líneas están entrando a un punto, la divergencia es negativa. Entonces aquí, lógicamente, la corriente está saliendo, la carga está saliendo, la divergencia es positiva. Eso ya lo sabemos inmediatamente, ¿verdad? Es como que el centro de la esfera es el punto. Las líneas de campo, ¿qué campo es este? ¿A qué campo nos referimos, jóvenes? Este no es un campo eléctrico, ni un campo magnético. ¿Qué campo es este? ¿Qué campo vectorial es este? ¿De qué De campo carga, vectorial estamos? Ajá. es de la carga. No, la carga no es vector. ¿Qué campo vectorial es este que representan las flechas rojas? Este campo vectorial es... Campo magnético no sería. No, no es ni eléctrico ni magnético. Este campo vectorial es De la densidad de la densidad de corriente. La densidad de corriente es un vector, es un campo vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, estas flechas rojas representan la densidad de corriente, que es un campo vectorial, y como está saliendo del centro de la esfera, decimos de que tiene divergencia positiva. Si estuviesen entrando, divergencia negativa. Hay varias maneras de interpretarlo, ¿verdad? Otra manera es decir que la carga en el interior está disminuyendo. Es otra forma de decir de que la divergencia es positiva. No sé si ahora sí ya está más claro este concepto. Ahora, la ecuación de continuidad, jóvenes, me dice que la carga neta se conserva. Vamos a ver si comprendieron bien ese concepto, ¿verdad? Aquí dentro de la esfera hay carga. La carga está saliendo de la esfera. Pero ¿qué pasa? La carga está disminuyendo aquí adentro, pero está aumentando acá afuera. Entonces, en su totalidad, ¿qué pasa con la carga? En la totalidad, la carga permanece constante, ¿verdad? Porque lo que sale de aquí queda aquí afuera. Si usted suma lo que está dentro y lo que está afuera, la cantidad de carga permanece igual. Entonces, la ecuación de continuidad lo que me dice es que la carga no se crea ni se destruye, ¿verdad? La carga se conserva. O sea, la carga neta. Aquí dentro de la esfera no se conserva la carga, ¿verdad? Porque la carga está disminuyendo. Pero si yo sumo lo que está dentro y lo que está afuera, la carga permanece igual. Ese es el significado de la ecuación de continuidad, perdón. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver otro problema del libro. Fíjense que estamos, bueno, no es que estemos atrasados, ¿verdad? Simplemente que hay bastantes problemas de muchos tipos, ¿verdad? Tenemos que hacer problemas también de resistencia. En el libro de Vaknes no se toca ese tema prácticamente de lo que es resistencia, ¿verdad?
no lo abordan en profundidad. Entonces nosotros aquí sí lo vamos a hacer. Vamos a hacer problemas de resistencia, donde vamos a tener que realizar cálculos un poquito complicados, porque en la prueba, ustedes vieron en la pruebita de ayer, que se les evaluó ese tema de resistencia, ¿verdad? Y en la prueba práctica también se evalúa resistencia. ¿Cómo calcular resistencia de un objeto? ¿De qué depende la resistencia de un conductor? Depende de la forma geométrica. Entonces, si un conductor tiene una forma geométrica un poco extraña, vamos a tener que hacer integrales, ¿verdad? Para calcular la resistencia. En otros casos es bien fácil. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos un cilindro, un cable coaxial, ¿verdad? La región entre los cilindros coaxiales de esta figura se llena con un material IHL. Se aplica una diferencia de potencial delta phi entre los cilindros para encontrar la corriente. Vamos a ver, encontrar la corriente entre los cilindros para una longitud L del sistema. Corriente entre los cilindros. Fíjense bien, lo que está sombreado es el material conductor. Entre los dos conductores va a fluir una corriente debido a una diferencia de potencial. Sin esa diferencia de potencial no habría esa corriente. Vamos a ver, ¿quién me podría explicar? Vamos a ver si alguien me puede explicar lo siguiente. Está Nevay Pineda. O Ariel Kanaka. Vamos a ver, Eric Flores se encuentra. Las personas que asisten a las conferencias, a las videoconferencias, quedan registradas en Teams, ¿verdad? Yo descargo las listas de asistencia. Yo les aconsejo que asistan a las clases y que participen, ¿verdad? Porque si usted asiste, participa en clase, yo no les voy a dar puntos por eso, pero sí voy a tener más consideración con ustedes a la hora, por ejemplo, de cuando tengan reclamos, por ejemplo, si les hace falta 1 o 2 puntos para pasar la clase. Si ustedes participan y asisten bastante, yo voy a tener una mejor consideración, ¿verdad? Lógicamente, al estudiante que muestre interés se le brinda un trato mucho más especial en ese aspecto, ¿verdad? Porque presenta mucho más, digamos, hay estudiantes que tienen mucho más interés y otros no. Entonces, la asistencia a clases y la participación en ese aspecto sí la voy a tomar en cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces, yo les pregunto, IHL, ¿qué me quieren decir con esto de que los cilindros coaxiales se llenan con un material conductor IHL? O sea, vamos a ver, sería imposible si aquí hubiese un vacío entre estos dos cilindros. Los dos cilindros son conductores, ¿verdad? Si hubiese un vacío, sería imposible que existiese flujo de carga, o sea, corriente. Flujo de carga es corriente, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? O sea, si aquí existiese un vacío entre los dos cilindros y activamos una diferencia potencial, no habría corriente porque tenemos vacío. Necesitamos un camino, a menos de que se rompa el dieléctrico, porque el aire es un dieléctrico, ¿verdad? Cuando el dieléctrico se rompe, hay corriente, pero aquí no vamos a tocar ese tema de la ruptura dieléctrica, ¿verdad? Entonces, la única forma de que haya paso de corriente entre estos dos cilindros es meter un material conductor, no dieléctrico, sino conductor, para que la carga pueda fluir. Entonces, vamos a ver, material conductor IHL. Aquí me están dando un dato en el problema. ¿Qué dato es el que me están dando aquí, jóvenes? Fíjense bien, el problema me da los siguientes datos. Me da la diferencia de potencial delta phi, me da la longitud L, en la que voy a calcular también la corriente, porque el cilindro es infinito, pero no voy a hacer un cálculo para algo infinito porque diverge, ¿verdad? Entonces, me están dando delta phi, L, pero me están diciendo que el conductor es IHL. ¿Qué dato es el que me están dando con esto? La Ingeniero, conductividad es constante. Ajá. Ajá, digan.
como es homogéneo, entonces tiene el mismo valor en todos los puntos. Igual Sí. isotrópico, que es, tiene el mismo valor, bueno, y en todas las direcciones también, con lo considero. Sí, exacto. Eso significa isotrópico. Homogéneo también, que tiene el mismo valor en todos los puntos. Y lineal, ¿verdad? Por la ecuación, la forma. Ahora, pero la pregunta es, para encontrar la corriente que fluye a través de los cilindros, yo necesito tener mucha información, ¿verdad? Tenemos la diferencia potencial, tenemos la longitud L, o sea, de estos cilindros voy a tomar una longitud L, pero cuando a mí me dicen de que el material conductor es IHL, ¿qué dato, qué cantidad es la que me están dando ahí? ¿Qué cantidad es la que me están dando? Aquí es donde los estudiantes, ¿verdad? A veces tienen bastantes problemas, porque en los enunciados de los ejercicios siempre existe como una picardía, ¿verdad? De hacerlo pensar a uno. O sea, no le dan las cosas en la boca a uno, ¿verdad? Sino que lo quieren hacer pensar más. Entonces, cuando les dicen conductor IHL, ¿qué datos nos están dando aquí ya? Resistencia. La conductividad es constante. Por ahí, anda cerca usted. No hay resistencia. Es que no hay resistencia porque no es un dieléctrico. La Es conductividad. un conductor. Conductancia. ¿La qué? Conductancia. No, anda cerca el nombre, no. Conductancia, no es así el nombre, pero La conductividad. sí, ¿verdad? La conductividad, exactamente. La conductividad sigma. Eso es lo que me están dando aquí en el problema. Y esa conductividad es constante. O sea, imagínense, en vez de decirme se llena con un material con una conductividad phi, me están diciendo que el material es IHL. Es otra manera de decirlo. Si el material es IHL, ya sabemos de que la conductividad es sigma y es constante. Ya está dada en el problema, no la tenemos que encontrar. Entonces, fíjense bien. El conductor es IHL. Recuerden que existen conductores IHL y existen dieléctricos IHL. Cuando hablamos de dieléctrico IHL, dieléctrico es que no conduce la electricidad, ¿verdad? Cuando decimos dieléctrico IHL, definimos ¿una qué? Una permitividad, ¿verdad? La permitividad del dieléctrico. Y cuando hablamos de conductor IHL, definimos una conductividad del dieléctrico. Entonces ya tenemos la conductividad eléctrica, que es sigma, es constante. No hace falta que el problema lo mencione, ya está dada, es constante, ¿verdad? La cual es una constante en este caso porque es IHL. Fíjense bien, si el material fuera IL, de hecho en la tarea hay un problema, ¿verdad? Donde les dicen, tenemos un material IL. ¿Qué pasaría si este material fuera IL? Este conductor que está aquí adentro, si el conductor fuese IL, quitamos la H, ¿qué pasaría en ese caso? Entonces la conductividad no sería constante. Exactamente, ¿verdad? Ya no me estarían dando ese dato y no podría resolver el problema. Entonces, cuando me dicen conductor IHL, esa H se refiere a la conductividad. H se refiere a la conductividad, ¿verdad? Que sea homogéneo, porque H tiene el mismo valor en todos los puntos, es constante. Entonces, hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Un conductor puede ser IL o IHL. Si es IHL, ya les están dando la conductividad, es constante. Bueno, son pequeños detalles, ¿verdad? A tener en cuenta. Bueno, entonces, lo que está aquí en azul son los dos conductores y lo que está aquí en medio también es un conductor, pero es un conductor IHL. Bueno, entonces vamos a ver, nuestro propósito es encontrar la corriente que pasa a través de estos dos conductores. ¿Por qué fluye corriente? Porque se activa una diferencia de potencial, ¿verdad? Al haber una diferencia de potencial, o sea, ustedes conectan una batería, los bornes de una batería a los dos conductores azules.
le conectan el borne positivo al interior y el borne negativo al exterior y ya tienen una diferencia potencial. Entonces la corriente fluye. ¿Qué pasaría si en vez de un material conductor introducimos un dieléctrico? ¿Quién me podría responder eso? Vamos a ver. Si en vez de un material conductor introducimos aquí un dieléctrico, ¿qué tendríamos en ese caso? ¿Cómo se llamaría el sistema que nos quedaría si metemos un dieléctrico aquí? Un dieléctrico IHL. Sería capacitor. Exactamente, ¿verdad? Un capacitor. Sería un capacitor. Porque recuerden que los capacitores se forman con dos conductores. Aquí tengo dos conductores, ¿verdad? Los dos cilindros. Si en medio de los dos conductores hay un dieléctrico, tenemos un capacitor. O vacío, ¿verdad? Puede ser que haya vacío o dieléctrico y tenemos un capacitor. No hay flujo de corriente porque el capacitor, ¿verdad? El dieléctrico no conduce corriente. Pero aquí lo que tenemos es un conductor que sí conduce corriente. Entonces, al activar la diferencia de potencial, generamos un flujo de corriente porque este es conductor. Si activo una diferencia de potencial, pero tenemos un dieléctrico, se activa un campo eléctrico, pero el dieléctrico no deja pasar las cargas, ¿verdad? Bien, entonces, para calcular la corriente a través de ese conductor, usamos esta ecuación. Fíjense bien esta ecuación, miren. Si esta ecuación fuese la ecuación de continuidad, aquí llevaría un signo menos y aquí sería una superficie cerrada. ¿Se dan cuenta, verdad? Conceptualmente, qué diferente es, ¿verdad? Corriente igual a esto. Si yo pongo aquí superficie cerrada y aquí le pongo un signo menos, estamos hablando de la ecuación de continuidad. Bueno, haciendo uso de esta ecuación y de esta, que es la ley de Ohm, donde aparece la conductividad. De modo que debemos primero calcular el campo eléctrico, ¿verdad? No conocemos el campo eléctrico, tenemos que calcularlo. El campo entre los cilindros con ayuda de la ley de Gauss. Tenemos que hacer uso de la ley de Gauss para calcular el campo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una vez teniendo el campo, ya tendríamos J, porque esta conductividad es constante. Entonces J se sustituye en esta integral y realizamos la integración para obtener la corriente. Vamos a ver, ¿en qué superficie tendríamos que integrar para esta corriente, jóvenes? Fíjense bien, ¿en qué superficie van a integrar? ¿Superficie de qué? Es la corriente que está pasando a través de este conductor. Entonces, por definición, ¿verdad? La corriente está atravesando, J está atravesando una superficie que en este caso sería una superficie abierta, ¿verdad? Bueno, ya les voy a mostrar una figura. Entonces, para que tengan una mejor idea, fíjense bien esta figura. Para calcular el campo eléctrico vamos a utilizar esta superficie gaussiana, que es un cilindro imaginario. Lo colocamos en el interior, porque aquí es donde yo necesito el campo eléctrico. ¿De acuerdo? ¿De dónde surge este campo eléctrico? Surge del hecho de que los dos conductores cilíndricos están conectados a una batería, ¿verdad? Hay una diferencia potencial, por lo tanto hay un campo. Este campo eléctrico apunta del cilindro pequeño al grande. ¿Por qué? Porque digamos que como se estableció, digámoslo así, ¿verdad? Yo conecto el borne positivo de la batería al cilindro pequeño y el borne negativo al cilindro externo. Entonces, el campo va a ir de la placa positiva a la placa negativa, apuntando en esta dirección, en la dirección hacia afuera, en ρ positivo. Entonces, yo quiero calcular este campo con la ley de Gauss. Por eso, planteamos la ley de Gauss, carga encerrada entre epsilon sub 0. La carga encerrada no se conoce, pero siempre vamos a emplear la ley de Gauss. Entonces, el campo, jóvenes, tiene esta simetría radial, ¿verdad?
Esto es de 321, ¿verdad? Todo esto. Hacemos una integración en la superficie, en una superficie cerrada. Así de esta forma, integramos de 0 a 2pi, de 0 a L. ¿Por qué de 0 a L? Porque el problema nos dice, ¿verdad?, de que solo tomemos en cuenta una longitud de L, porque el cilindro es infinito. Pero no podemos calcular algo para algo infinito, ¿verdad?, porque la integral diverge. Entonces agarramos una longitud de L, hacemos el cálculo, nos da esto. Luego, despejamos para el campo. Nos queda en función de la carga. Y de L. L se conoce. Rho es arbitrario, pero la carga es desconocida. Entonces este campo no puede quedar en función de algo desconocido. Entonces, la ventaja es que como el campo queda indefinido porque no conocemos la carga, pero conocemos la diferencia potencial. Y si yo conozco la diferencia potencial, porque el problema me la da, puedo hacer uso de la integral de línea del campo. 321, ¿verdad? Entonces, con esta integral, ¿se acuerdan que cuando esta integral se aplica a capacitores, o sea, imaginemos de que este es un capacitor, ¿verdad?, para que les sea más fácil entenderlo. Olvídense del conductor que hay aquí adentro. Se dan cuenta de algo interesante, ¿verdad?, que para este cálculo ignoramos el conductor que hay dentro. Asumimos de que aquí dentro hay vacío, porque yo lo que necesito es el campo eléctrico, ¿verdad?, generado por estos dos cilindros. Entonces el conductor lo ignoramos. Entonces, integramos de la placa positiva a la placa negativa. ¿Quién es la placa positiva? Es el cilindro de radio A, y la placa negativa es el cilindro de radio B. Entonces integro de A a B, integramos este campo. El diferencial de línea es D de Rho en la dirección de Rho. Integramos de A a B, de A a B, porque solo me interesa el campo en esta región aquí dentro. ¿De acuerdo? Entonces, al integrar de A a B, tenemos esto. Me queda un logaritmo. Diferencia potencial igual a esto. Pero siempre aparece la carga, miren. La carga no se conoce. A y B se conoce. L se conoce. La diferencia potencial se conoce. Entonces, como aquí todo se conoce menos la carga, despejo para la carga. Despejamos para la carga y obtenemos la carga en función de cantidades conocidas. Entonces, esta carga la sustituyo en el campo eléctrico que yo obtuve con la ley de Gauss. Al sustituir esta carga aquí y simplificar, obtenemos el campo eléctrico. Este campo me quedó en función de cantidades conocidas. La diferencia potencial, A y B se conocen, y Rho queda arbitraria. Este es variable, ¿verdad? Esta Rho me está diciendo de que el campo en el interior de esos dos cilindros, en un punto arbitrario, en la dirección radial. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, usamos la ley de Ohm. J, densidad de corriente, igual a sigma, donde es la conductividad del dieléctrico IHL, que es constante, multiplicada por el campo. Sustituyo este campo aquí en esto. Y sustituimos J, o sea, esta J la sustituimos aquí, en esta integral, para la corriente, porque lo que quiero encontrar es corriente, ¿verdad? Entonces me quedaría así. La conductividad sale porque es constante. Integramos el campo. Fíjense bien. Integramos el campo en la superficie de un cilindro. Ahora bien, aquí viene la pregunta. ¿En qué superficie integramos para encontrar esta corriente? Fíjense bien, jóvenes. Es bastante lógico. Si el campo las cargas, ¿qué dirección siguen las cargas en la corriente? Cuando hay corriente, cuando hay movimiento de carga es porque hay un campo eléctrico. ¿Qué dirección siguen las cargas? La dirección del campo. Si el campo va en la dirección de Rho, las cargas se van a mover en la dirección de Rho, en la dirección del campo. Entonces, ¿qué superficie es la que atraviesa la corriente? ¿Qué forma tiene esa superficie? ¿Quién me podría contestar? ¿Qué forma es la que tiene la superficie que atraviesa la corriente?
Será la superficie de un círculo, de una esfera, Un cilindro. de un cilindro, pero es exactamente el cilindro que yo usé para la ley de Gauss, pero solo la parte lateral. La corriente está pasando por la cara lateral del cilindro. Por las áreas transversales no está fluyendo corriente, porque la corriente fluye en la dirección de ρ. ¿Por qué? Porque en la dirección de ρ va el campo y las cargas se mueven en la dirección del campo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces aquí la gran pregunta, ¿verdad? Cuando ustedes están resolviendo estos problemas, ustedes se preguntan, bueno, ¿y en qué superficie integro para encontrar corriente? ¿En qué dirección fluyen las cargas? En la dirección del campo eléctrico. Ahora, si el campo eléctrico va en ρ, es porque la corriente va en ρ. La corriente también va a ir en ρ. Entonces, integramos en la superficie de un cilindro, de 0 a 2pi y de 0 a L. Por eso tienen el diferencial de área, ρ d de phi de z en la dirección de ρ, miren. Después de integrar, obtenemos esto. Y aquí tenemos finalmente la corriente. Esta es la corriente que está atravesando ese material conductor. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Les parece el resultado o les queda alguna duda? La corriente queda expresada en cantidades conocidas. Tienen que tener cuidado. Aquí no pueden quedar incógnitas. La corriente es un escalar. Fíjense bien, el problema me da L, me da delta phi, A y B, que son los radios de los cilindros, y la conductividad, que es constante, ¿verdad? Porque es IHL. Entonces la corriente está correcta. No sé si tienen alguna pregunta. Y la superficie en la que integramos aquí para la corriente es superficie abierta o cerrada. Es una superficie abierta, ¿verdad? Es la superficie de este cilindro, la lateral. El cilindro tiene 3 superficies, ¿verdad? 2 superficies circulares y una lateral. Pero la corriente pasa solo por la superficie lateral. ¿De acuerdo? No sé si tienen dudas. Aquí pueden ver la figura, miren. Tenemos los dos conductores en azul. Como este cilindro, el cilindro pequeño está cargado positivamente y el cilindro grande está cargado negativamente, el campo eléctrico va de lo positivo a lo negativo. Estas líneas rojas representan la corriente J, que es un vector. El vector J apunta en la misma dirección del campo vectorial E, del campo eléctrico, en la dirección de ρ positivo, porque las cargas siempre se van a mover en la dirección, o sea, la corriente, jóvenes, siempre va a fluir en la dirección del campo, porque la corriente la definimos como carga positiva. La carga positiva se va a mover siempre en la dirección del campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, esta línea punteada que ven aquí en azul es la superficie que está atravesando la corriente, que es una superficie cilíndrica, pero solo la parte lateral. Por eso es que yo integré solo en la superficie lateral del cilindro. Me explico, ¿verdad? No sé si les queda alguna duda. Ya es tarde, ¿verdad? Ya tenemos la hora. Vamos a seguir mañana. Vamos a terminar de hacer problemas mañana. Fíjense bien. Este problema lo podemos hacer de otra forma. Mañana les voy a enseñar. Tenemos que estudiar más sobre resistencia ahora también. Bien, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Lo que estoy notando es que están asistiendo poco a clase, ¿verdad?